Hola comunidad, el día de hoy tenemos a un invitado de lujo, el doctor Constantino González Salazar, investigador en la UNAM y experto en ciencia de datos aplicada a enfermedades y cambio climático. Doctor Constantino, bienvenido. Hola, claro, por eso estamos de este lado. Muy bien, doctor, ¿nos ayudaría presentándose, por favor? Claro, mi nombre es Constantino González y laboro en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, donde estamos haciendo investigación de lo que son los impactos del cambio climático en la salud humana. Muy bien, doctor. ¿Le parece si empezamos con algunas preguntas? Claro. Perfecto. Doctor, ¿usted cree que el cambio climático nos está afectando a todos? Sí, sin duda. El cambio climático es un fenómeno del cual no hay excepciones, a todos nos afecta, tanto de forma directa como indirecta. Sobre todo porque al final de cuentas viene acompañado de una serie de fenómenos como los eventos extremos, olas de calor, intensidad de los huracanes, lluvias torrenciales, sequías en algunos lados, en fin, una serie de fenómenos climáticos y meteorológicos que tienen impactos directos e indirectos sobre los seres humanos y también sobre la biodiversidad. Muy bien, doctor. ¿Cómo impacta específicamente a la salud humana? En la salud humana hay dos maneras en las que nos impacta el cambio climático. Una es de forma indirecta, que tiene que ver con los cambios que produce en los ecosistemas, en las especies con las que convivimos, porque modifica la manera en que se asocian, se reproducen, interaccionan. Por ejemplo, cambia la época reproductiva de especies que son transmisoras de patógenos. Por ejemplo, comenzamos a ver una mayor cantidad de abundancia de mosquitos o de garrapatas, cosas que transmiten enfermedades que las llamamos zoonóticas, ya sea a través de transmisiones de virus o parásitos o bacterias. Entonces lo que hace el cambio climático por esa parte es modificar sus ciclos de vida, y entonces el ser humano entra en contacto de manera más continua por aquellos que aumentan en su intensidad de sus abundancias, y que además ante el aumento de temperatura muchos de esos insectos son hematófagos, entonces requieren alimentarse constantemente, entonces incrementan las tasas de contacto con el ser humano y de alimentación, y pone mayor riesgo que se transmitan virus o algún parásito o una bacteria al ser humano por esto. Eso lo hemos visto, por ejemplo, con el dengue. El año 2024-2023 ha habido una gran cantidad de casos que posiblemente está asociado con ese incremento, estos años tan calurosos que ha habido. Sí, 23 y 24 son caracterizados como los años más cálidos que hemos experimentado por el famoso umbral del 1.5 grados que se establece obviamente en el clima. Este es un dato que hay que tener claro. Ese 1.5 grados que se sobrepasó en el 2023 y 2024 es en cuanto a la temperatura anual, una variable meteorológica, no climática, pero nos indica que el cambio climático, el calentamiento se está acelerando. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, y entonces eso está haciendo estas modificaciones, y eso nos lleva a estar en contacto con especies nocivas para nosotros, obviamente, ¿no? En cuanto a salud. Y también tenemos efectos directos, que es cuando estamos expuestos a estas temperaturas extremas. Ya se ha estado documentando cómo el estar en temperaturas que sobrepasan un límite genera problemas cardiovasculares, aumenta la mortalidad por enfermedades metabólicas, respiratorias, neurológicas, y recientemente también se está viendo cuál es el impacto que tiene a nivel de enfermedades mentales. Se ha empezado a ver que en las épocas cuando hay olas de calor puede haber estrés, ansiedad, que se generan en todos aquellos que tienen alguna predisposición. Y entonces exacerba esos padecimientos y está teniendo serios problemas en la parte emocional de mucha de la población. Ese tema aún incluso lo estamos empezando a investigar porque no se había tomado en cuenta hasta dónde podía afectar. Incluso hay por ahí algunos datos donde pareciera que incluso los suicidios aumentan en épocas de calor. Entonces estar expuestos a eventos extremos térmicos están haciendo que se afecte la salud humana de forma directa. Muy bien, súper interesante todo lo que nos está platicando, doctor. Honestamente, creo que eso, sobre todo lo de los factores psicológicos, no se toca con respecto al cambio climático. Usted trabaja con ciencia de datos y redes complejas aplicadas a enfermedades. Suena como un poco a ciencia ficción, pero ¿cómo funciona exactamente? Sí, lo que hemos visto es que en la historia de la ciencia y de lo que hemos generado a través del tiempo,
hemos creado unas grandes cantidades de bases de datos. Base de datos de salud, base de datos climáticas, base de datos sociales. Entonces, el tener toda esa información ahora disponible nos permite comenzar a tratar de reconstruir qué ha sucedido en el pasado reciente y también evaluar con eso qué pasaría en un futuro cercano, mediano o largo plazo cuando cambien lo que esperamos por cambio climático, ¿no? Los escenarios de cambio climático. Entonces, lo que estamos haciendo es aprovechar toda esta información acumulada durante años y comenzar a analizar, comenzar a buscar dentro de esa información, generar conocimiento que está en ellas contenido. Llevamos años realizándolo, hemos aplicado esto para estudiar enfermedades de origen zoonótico como la leishmaniasis, que es muy común por acá en Yucatán, la enfermedad de Chagas, que también hemos hecho trabajo con ella, incluso descubriendo nuevos hospederos de estas enfermedades, incluso especies transmisoras que no se conocían antes. Entonces, estamos aprovechando, creando modelos, digamos, predictivos de cuál sería la especies que serían de riesgo para nosotros, y estamos yendo luego a veces a campo también a verificar esos modelos. Es decir, hacemos el análisis de datos, pero también tratamos de llevar esto a ir a campo y ir a evaluarlo, ¿no? No solamente en generar algo que se quede en lo teórico. Y el uso de redes actualmente es una herramienta que nos permite además ver la multifactorialidad, ¿sí? Todas las enfermedades, al final de cuentas, para que se manifiesten, requieren de factores ambientales, climáticos, meteorológicos, tiene que ver la calidad de aire, la calidad del agua, el suelo, tiene que ver los factores sociales, el tener acceso a servicios de salud, a servicios de vivienda, tiene que ver con el comportamiento. En cuanto a la presencia de especies, tiene que ver con la presencia de biodiversidad, de especies nativas, especies introducidas. Entonces, toda esa factorialidad tenemos que encontrar un método de poder analizarla, y las redes, pensándolos como algo que puede conectar todos estos diferentes factores, nos permite encontrar esos patrones. Entonces, utilizar esas herramientas es una manera de poder estudiar esa multifactorialidad, porque si no, como se ha venido estudiando, siempre se ven las cosas de maneras ayudadas. ¿Sí? Solo estudiamos una parte de lo que está detrás de lo que genera un problema en salud pública. Obviamente, por las limitaciones que había en su momento, creo que actualmente tenemos herramientas que nos permiten ahora abordar todo esto con una perspectiva más ecosistémica, es decir, integrando la mayoría de las variables posibles que puedan influir en los impactos que puede tener el cambio climático, la pérdida de hábitat, la pérdida de especies, el introducir especies, que todo eso tenga un impacto en la salud humana. Claro que sí, honestamente el uso de las redes sociales últimamente debe de ser increíble y debe usarse lo más que se pueda. A veces parece que el cambio climático y la salud pública son problemas muy grandes para una persona común. ¿Qué cambios pequeños pueden hacer las comunidades para protegerse y sobre todo comunicarlo a través de las redes sociales? Sí, ahí lo importante es el conocimiento, es el informarse. ¿Sí? Ahí, desafortunadamente, muchas veces no se transmite todo el conocimiento que se requiere para que la gente tenga medidas de prevención, pero de prevención comunitaria, no individual. Siempre cuando se hablaba, por ejemplo, del dengue, siempre se dice hay que evitar encharcamiento de agua, lugares donde se concentre para que no se le produzcan mosquitos. La cuestión es que si solo lo hace un individuo, una persona en su casa, y alrededor no lo hacen los demás, al final de cuentas esa medida no va a funcionar para la comunidad. Tenemos que pensar que las medidas de salud deben aplicarse a nivel de toda la comunidad. Todos tienen que seguir esas propuestas o esas sugerencias de prevención, porque si lo hace uno solo, al final no tiene un efecto, porque estas especies como mosquitos o la presencia de otros tipos de insectos como garrapatas o chinches se van a seguir manteniendo, porque no todos siguen las mismas medidas de prevención. Entonces se requiere una visión más comunitaria en ese sentido para que tenga un impacto y reduzcamos entonces el efecto que puede haber. Obviamente también se requiere mejorar los sistemas de salud, los de diagnóstico, los de atención, para que uno pueda, en un momento en que sienta que tiene una enfermedad diferente, desconocida, puedan atenderlo, porque también ese es un gran problema. Los sistemas de salud pocas veces consideran el hacer pruebas para enfermedades que no están consideradas en el sitio, ¿no? Y eso es algo que se requiere urgentemente mejorar. El sistema de salud, hacer consciente a la gente y que todos tengamos esas medidas de prevención de manera conjunta, porque si no, estamos muy lejos de poder controlar o de mitigar los impactos que tienen las enfermedades en la salud. Claro que sí.
A final de cuentas, la información es una fuente de poder muy, muy, muy grande. Sí. Doctor González, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Ahora entendemos que el clima no solamente afecta al planeta, sino también afecta a nuestra salud. Si alguien quisiera saber un poco más de información al respecto, ¿en dónde podremos encontrar más información sobre su trabajo o sobre un poco más de esto? Sí, mira, en la UNAM hicimos el año pasado, salió un pequeño reporte que hicimos del estado y conocimiento del cambio climático en México. De hecho, está disponible en una página que se llama Cambio Climático UNAM. Ahí está este pequeño reporte donde abordamos los temas de cómo ha cambiado el clima, la temperatura, la precipitación, efectos en la parte del agua, en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a la salud. En fin, es un pequeño inicio, una pequeña iniciativa que busca obviamente ampliarla, pero donde uno puede comenzar a leer lo que ha estado sucediendo en el pasado reciente y lo que podría pasar en corto y mediano plazo, ¿sí? Para comenzar a conocer un poco más. Entonces está esa página, cambioclimático.unam.mx, cambioclimático.unam.mx, me parece. Entonces está ese reporte, ahí en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, donde siempre estamos publicando y poniendo a disposición todos divulgando nuestro trabajo para que la gente lo conozca. Hay diferentes entrevistas en la Gaceta de UNAM, donde están estos medios de divulgación. Está el programa universitario del cambio climático, ahí del PIN, así se llama, pin.unam.mx, PINSC. Entonces, en ese portal, que es un programa universitario de la UNAM, hay herramientas, hay divulgación, hay artículos, y que nos informan sobre lo que está pasando en el cambio climático y cómo está afectando al planeta en general y a la sociedad. Muy bien, doctor. Le agradecemos muchísimo todo su tiempo y tenemos un regalo para usted el día de hoy. Muchas gracias. Es un regalo de parte de todo el equipo de Garrapacha. Sí, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Nos vemos, comunidad.